Y continuamos con la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores que me acompaña, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos presta su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, quiero abordar un tema que no es nuevo en cuanto se aproximan los procesos electorales, y es la participación de los altos cargos del gobierno en el proselitismo político. Y no es que esté ocurriendo, pero quisiera referirme a esa temática en el día de hoy, abordando matices, incluso comparativos, con el desempeño de campañas electorales en otros países en los que se ha avanzado mucho en cuanto a la regulación de esta participación de altos cargos de un gobierno. El gobierno dominicano ha tomado por lema, y así lo ha ejecutado, lo que es el gobierno del cambio. Y ha dado pasos importantes que yo siempre he reconocido en este espacio de forma reiterada. Entiendo que ha habido un gran esfuerzo para evitar el despilfarro de los recursos públicos. Creo que hay que reconocerle el paso que se dio hacia la independencia del Ministerio Público, a pesar de que la Constitución aún le concede el privilegio al presidente de la República de nombrar a quien se le antoje como Procurador General de la República, pero decidió designar a alguien que no era un acólito político, sino una persona con una trayectoria histórica, primero en el ámbito de la justicia y ahora en el Ministerio Público al frente de la Procuraduría General de la República. Por igual, se han establecido y se han hecho esfuerzos por mejorar los mecanismos de transparencia en el uso de los recursos públicos. No podemos dejar de reconocer esos aspectos que ha caracterizado a este gobierno de Luis Abinader. Ahora, se aproxima vamos a decir, a la mitad de su gobierno. Estamos a mitad del camino del gobierno. El 16 de agosto del presente año se cumplen 2 años de la administración del presidente Luis Abinader. Se cumplen 2 años de haber tomado posesión. Y en este momento, entiendo, tiene 3 aspectos en los que creo pudiera residir la repostulación, si así lo decidiera el presidente Luis Abinader, o la repostulación del partido de gobierno. No la ha decidido todavía. Bueno. Pero bueno, yo tengo que... ¿Qué muchacho, ¿qué muchacho más ameno? A ti te prometió, Manuel Conde. A ti te dijeron que iba a ser la primera persona en que se iba a enterar. Te llamó Luis Abinader a decirte, porque yo estoy esperando esa noticia de tus labios. De mí, sí. Ajá. Pero en ese orden, yo quiero quizá ver o analizar los elementos que he señalado, que he anticipado, pero entiendo, antes de abordarlo ya de manera más contundente, referirme también a otros aspectos que debe manejar el presidente o su gobierno y el partido de gobierno. Lo primero es cómo enfrentar, cómo reaccionar ante las denuncias de actos de corrupción que hay de funcionarios del actual gobierno, de la decisión que tome el presidente de la República, del manejo que tenga el presidente de la República con relación a esas denuncias. El pueblo quizá va a seguir viendo con sinceridad o no la lucha que se está impulsando en ese orden. Entiendo que es importante que el presidente de la República tome decisiones en casos tal vez muy sonados de figuras de su gabinete que de alguna forma están siendo mencionados. Hay algunos que por prudencia toman licencia, pero otros ni siquiera tienen ese escrúpulo. Entiendo que es importante, si se quiere seguir enviando un mensaje de seriedad en esta lucha contundente y vertical en contra de la corrupción, que en los casos en los que tenga elementos suficientes tome decisiones con relación a esos funcionarios públicos. O sea que yo me enteré por boca de doña Milagros Ortiz Foz aquí en la entrevista que hicimos, de que hay por lo menos 50 casos de corrupción, dice doña Milagros. Denuncias. Bueno, denuncia bajo investigación. Ponle como tú quieras. Y no todos necesariamente tienen que ver con actos de corrupción. No. Yo no estoy diciendo que eso. Yo te estoy diciendo lo que ella dijo, que hay denuncias y se están bajo investigación. Y ahí está el podcast, lo que ella dijo. Pero yo realmente, ¿cuáles son esas instituciones? Son como, están en una investigación en una fase secreta. Sí, no, esa parte hay que respetársela, pero... No, yo no la critico, porque ese es el procedimiento y eso es lo que se debería estilar, y porque el hecho de que yo haga una denuncia en contra tuya
no implica obviamente que esa denuncia tenga un nivel de veracidad. Y obviamente está el honor y está tu buen nombre, que no se puede poner en vaso de carne, por eso las investigaciones. Pero por lo menos que digan cuáles son esas instituciones, aunque no mencionen los nombres de las personas que están vinculadas. Otro aspecto, además del de la corrupción, Felipe y compañeros, porque bien, si ya hay señalamientos, si hay cuestionamientos, entiendo que el presidente de la República no puede mantenerse al margen. Él es el jefe de la administración pública. Y si bien hubo un presidente por ahí que decía que tan pronto el rumor público señalara a alguien como corrupto, iba a accionar y nunca accionó, sino que fue más allá, al punto casi que se le atribuye complicidad. No estoy diciendo que fue cómplice, pero sí. El silencio y la inacción lo llevó a este punto. Entiendo que el presidente Luis Abinader... ¿Y cuántos casos hay ahora que no son entiendo que el presidente Luis Abinader tiene el reto en este momento de reaccionar para que no se le atribuya lo mismo que se le atribuyó o que se le atribuye al anterior presidente. Él tiene que tomar posición en esos casos. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer el presidente Abinader? Al margen. Gobernar. Eso es lo que tiene que hacer, gobernar. ¿Cómo lo está haciendo? Fajarse, a enfrentar esa inflación que tenemos en la República Dominicana. Pero empezar a desarrollar obras en todo el territorio nacional. Es gobernar lo que se necesita en este momento. Mira, fuera de la parte de lo que tiene que ver con ejecución de obras, ahí estoy de acuerdo, pero la inflación es algo que escapa a su control. Totalmente. Pero volviendo aquí, no totalmente. A mi comentario, y el centro de nuestro comentario del día de hoy es el reto del activismo político y de la campaña que se avecina. Reitero aquí, estamos a mitad del gobierno y ya comienzan ya los partidos a organizarse, a estructurarse para elegir a sus candidatos. El PLD en octubre ya definirá cuál es su candidato presidencial. La Fuerza del Pueblo no tiene... ¿Quién es que lo va a definir? Bueno, el PLD tiene su candidato. En octubre ya lo va a definir. Okay. Entonces, la Fuerza del Pueblo, ya eso no hay que discutirlo. Yo creo que implícitamente se da por descontado. O Julieta tiene Hipólito Polanco está allá. Entonces, Hipólito Polanco está allá. Yo creo que ahí no hay discusión. Y así, tal vez sea reñida entre Leonel y él. Y estoy esperando la llamada que le va a hacer el presidente Luis Abinader a nuestro compañero Nayib Chaed, informándole que ya oficialmente va a ser el candidato del PRM. De manera que el panorama político ya prácticamente está enfilado, está organizado. Y yo te pregunto a ti, Manuel Conde, que está esperando esa llamada. ¿Existe la posibilidad de algún otro candidato presidencial en el PRM? ¿Existe la posibilidad de algún otro? Guido Gómez va a aspirar. El PRM está obligado a acudir a las próximas elecciones con Luis Abinader como candidato, pero obligado, no tiene ninguna otra posibilidad. Y si me preguntas por qué, yo te digo. Mire, el punto aquí es que ya estamos en medio prácticamente de la campaña electoral. El activismo político hace rato comenzó, pero ahora se recrudece. Y aquí es que quiero hacer una advertencia, un llamado a la sensatez. Si bien nuestra legislación no tiene prohibiciones como la legislación, por ejemplo, de Colombia, con relación a la participación activa en política de los altos mandos del gobierno, llámese ministros, directores generales, entiendo que es un punto de inflexión importante del presidente Luis Abinader, que puede trascender a la historia, así como lo hizo designando un ministerio público independiente, trazando una línea ética en la conducción del Estado, tratando de hacer o establecer prohibiciones de participación de sus altos mandos de gobierno en la campaña que se aproxima. Muchos dirán, bueno, lo que la ley no prohíbe está permitido. Los ministros, no hay una disposición expresa que le impida directamente, salvo unas exigencias de una especie de toma de licencia cuando tienen aspiraciones personales. Pero entiendo que este momento es un momento histórico. Recordemos, yo recuerdo cuando era niño, en las campañas electorales, cuando Joaquín Balaguer era presidente de la República, que desde la oposición, el PLD, el PRD, hacía críticas al gobierno de Balaguer, porque no solamente se involucraban los funcionarios y el gobierno, sino también porque hacían uso de los vehículos del Estado. Se le trazaba líneas a los empleados públicos para que asistieran en horas laborables
a miles de políticos. Esa era la crítica que se esgrimía. O sea, Sí, yo me acuerdo también del gobierno de Hipólito, que también se le hacía la misma crítica a Hipólito cuando él estaba también buscando nuevamente la presidencia de la República para el año 2004. Y por igual, se acuñó la frase de que el poder es pausado. y por igual el gobierno del PLD. Todos. Y por igual el gobierno del PLD. Entonces, en ese orden, fíjense, quisiera traer a colación la legislación de Colombia. En Colombia se ha tenido una evolución bastante positiva en establecer esas prohibiciones. Primero comenzó prohibiendo, como lo tenemos ya nosotros aquí en la República Dominicana, la participación en política de los que están involucrados en la jurisdicción, en el poder judicial especialmente. Los que tienen que ver con el poder constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano, así también los que tienen que ver con la administración de los procesos judiciales. En la República Dominicana también hay una prohibición a los que integran esos cuerpos de una participación en el proselitismo político. Pero luego en Colombia, de manera bastante positiva, se avanza y se da un paso más allá. Y se establecen prohibiciones, incluso de índole constitucional, para prohibir la participación de altos cargos del gobierno, de funcionarios públicos, y luego incluso se da un paso más allá, incluso de los simples servidores públicos. Se prohíbe expresamente y se establecen incluso sanciones penales y administrativas. Y se crea un funcionario que se llama Procurador General, que no es ni tiene un equivalente con el Procurador General de la República. Allá lo que es el Procurador General de la República, allá se llama Fiscal General. Se crea un Procurador General de la República que tiene un poder disciplinario sobre toda la administración y que puede incluso de forma cautelar suspender a funcionarios públicos por cualquier falta. Y dentro de ellas, las faltas que puedan cometerse o excesos, violando estas prohibiciones de participación o de integración en el activismo político. Yo entiendo que esa es una legislación que pudiera emularse. Y traigo esto aquí al debate para que se asuma con seriedad en el marco de la reforma que se ha propuesto electoral en la República Dominicana. Pero mientras eso llega, y yo soy partidario de que se prohíba expresamente en la legislación esa participación activa, pero mientras eso llega, creo que el presidente Luis Abinader puede abordar ese discurso de cambio con gran seriedad. Si realmente se quieren hacer las cosas distintas, creo que este es el momento. Una buena parte de los actos de corrupción del pasado han derivado precisamente de las distorsiones que conlleva la participación de altos funcionarios del gobierno en la política. Se construyen mafias desde el Estado para lograr alcanzar el triunfo electoral. Se buscan recursos de donde no aparecen. Y esos funcionarios a los que le atribuyen regiones, provincias, hacen lo que sea para cumplir el mandato que le asigna su partido y que le asigna el presidente de la República. Imagínense también en el proceso de recaudación, ¿qué empresario se le va a negar a los funcionarios que están vinculados, por ejemplo, a las áreas de recaudación, cuando le haga un requerimiento de un aporte de campaña? ¿Qué empleado público se va a negar a que su jefe le instruya, que participe en un acto proselitista? Entonces, también se llega al desborde en el fragor de esa campaña electoral y se usa, como se ve en esos expedientes de corrupción, esos recursos estatales para darle incluso dietas que deben ser para desempeñar sus cargos, para realizar activismo político. Para cerrar y concluir mi comentario, hago un llamado al presidente Luis Abinader. Si realmente él quiere trascender en la vida política del país, él ha dado ya pasos importantes, que se corone trazando esa línea y prohibiendo a sus funcionarios el participar en activismo político para que efectivamente se sienta la sinceridad de ese cambio que se ha anunciado, cumpliéndolo efectivamente en las ejecutorias de su gobierno, prohibiendo la participación en proselitismo político. Llévatelo, Cundo.